Señoras y señores, el espectáculo va a comenzar. Melilla se actúa. Hay que remontarse a los años 70, vamos a echarle unos 40 y tantos, vamos a dejarlo ahí. 40 y empecé en el instituto, venga, 43, 44. No, me motivó un señor que se llamaba José María Antón, que paseaba mucho por su instituto, que era el hoy llamado Enrique Nieto, y por las tardes en Enrique Nieto pues nadie se iba a la casa, todos nos quedamos allí porque había un club de poesía, un club de teatro, un club de música, el equipo de balonmano, nadie se iba a la casa, pero José María Antón, que era el director, pues iba por allí, veía gente por allí y decía tú al club de teatro que tenéis que hacer una cosa, y en un determinado momento pues dijo, me llamó, y entonces me fichó para una obra de las que se hacían trimestralmente en Concord, que lo fundó allí el jefe José María Antón, y me fichó para un papel de embarazada, con mi barba de hippie, con mi gorro moruno, mi zona embarazada, y ya está, me fichó para eso, y ese fue mi primer papel en una obra que se llamaba El maestro de Eugene Ionesco, y ahí entonces me dijo, ¿tú ya te quedas? Y dije, sí, de acuerdo, ya me quedo, y así empezó. Esa representación fue para los padres y madres de todo, se hacía trimestralmente en el instituto, no se llamaba ni Enrique Nieto, se llamaba INB 2, porque había dos institutos nada más, Leopoldo Coipo y el número 2. Bueno, y entonces, claro que lo recuerdo, porque cuando yo subo al escenario y el público, lógicamente, se descojona con una embarazada barbuda, yo pienso en mi padre y en mi madre que dicen, no vea el niño cómo empieza la carrera teatral. Claro que me acuerdo, y fue una sensación muy gratificante, porque el teatro del absurdo de Eugene Ionesco, ya sabéis que el teatro del absurdo puede ser comedia, tragedia, drama y de todo, pues ahí se sumó todo, y yo no, mi papel no decía nada, yo era un personaje mudo, o sea que sí, me acuerdo perfectamente. Con teatro, con Concord y con Mirrolde. Concord y Mirrolde hubo más, pero ¿sabes qué pasa? Que en determinado momento, cuando ya nace mi hija y ya sabes que esto del teatro supone muchas horas, cada vez quieres hacerlo mejor, y cuando mi hija era un bebé, que estábamos haciendo el alcalde de Zalamea, ahí en el Perelló, y era tantas horas, y le dije a José María, ya me retiro de actuar. Lo que quieras, yo colaboro, pero me retiré de actuar. Y entonces yo estuve y luego con Mirrolde, ya recientemente, porque ya me lo podía permitir, pues echando una manita. Pero solo he trabajado, y luego pues ocasionalmente, pues si había que hacer un corto, pues se hacía un corto, pero bueno, con Concord y con tal. Me lo solicitaron Paco Casaña, que es mi amigo, y me lo solicitó, pero yo no podía dedicarme, de modo que he trabajado con Concord y un poquito con Mirrolde. Pues me ha supuesto pertenecer a una tribu tan grande, a la que todavía pertenezco, que supone una riqueza personal, cultural, social, y en una ciudad como la nuestra, fíjate que tan pequeña y con 80 y tantas mil personas, que hay tanta gente dedicada a la formación, a la educación, al arte, a la música, al teatro, a las artes escénicas, pertenecer a una tribu tan inmensa que abruma un poco, porque es una tribu que estamos hablando de casi cientos de personas, a la que, por cierto, tú perteneces, por ejemplo.
Es decir, yo no habría conocido a tantísimas personas y habría disfrutado tanto de no haber sido porque determinadas personas o determinada persona dijo tú al escenario. Y tú decir a alguien en Melilla tú al escenario es decirle ven a disfrutar, ven a crecer. Y eso es lo que yo he disfrutado durante toda mi vida. Con el trípode en la mano. ¿Quiere agua? Tommy. Está la mujer de Juan abajo. Los aplausos se escucharán en... Estamos fotos, ven, pero él se divertía. Ven, sí, asómate, que te vas a mirar de risa. Si no se lo puede No te llevar. ven. Ya hay una mujer sentada ya. El cine lo he tocado tangencialmente, que hicimos participó una parte del elenco de Concord en un documental que protagonizó, relató Imanol Arias, sobre el RIF, muy interesante, dirigido por Manuel Hormigo. Nos lo propuso Santi Domingo Llosá, contactaron con él como digamos formador y aportador histórico del material, y entonces pues nos dispusimos a ello y fue muy interesante. Fuimos a Anual a grabar con gente de Anual, es decir, con descendientes de aquellos acontecimientos luctuosos que ocurrieron en el 21, y trabajamos con ellos y fue una experiencia interesante. Es la única experiencia, digamos, cinematográfica que tengo, fue muy interesante. En la tele pues he tenido oportunidad de trabajar en Telemelilla como personajes de Los Vamprimos con la mítica Brujita Voladora de José Oña, y en Cablemel varios años con el Tabardillo y en un ámbito satírico muy interesante y muy gracioso. Pues me quedo sobre todo por la profesionalidad que he encontrado en el ámbito televisivo en Melilla. Una profesionalidad. Quiero decir que cuando la gente vea Telemelilla o vea los programas de Cablemel, o vea en YouTube los programas pasados y tal, que sepa que eso está a la altura de las mejores televisiones, y que las redacciones donde se generan las noticias, los contenidos, ya sean de ocio, ya sean de informativos y demás, en Melilla están al mejor nivel. Y eso es lo que yo aprendí allí dentro, porque yo, afortunadamente en la vida, soy maestro de nada y alumno de todo. Y entonces ahí aprendí, tanto en Telemelilla y sobre todo en Cablemel, donde estuve 3 años, aprendí que la vida es un mero aprendizaje, y cuando uno cree que sabe algo, en realidad todavía está aprendiendo. Y a lo que me preguntas, pues me alegra mucho saberlo, porque la gente que se dedica a tu profesión y a la profesión artística y demás, pues coincidirá conmigo. Todo ese aprendizaje, sí. Primero, el autor. ¿Quién ha hecho esto? ¿Cuándo lo hizo? Y el entorno de la obra, por qué lo hizo y demás. Habitualmente cuando alguien te propone un papel, ya te orienta sobre esto, Cuando el director de un grupo te dice, ¿qué te parece? Te propongo esto, ya te orienta, esto lo hizo esta persona, esto tal, entonces tú te tienes que imbuir de la época, del autor, y luego el personaje, encarnarlo en la medida en que tú crees que el autor quiere que sea el personaje. Luego está el director o directora, que te dirá, bueno, esto, mi visión va por aquí, el resto del elenco también limará el personaje tuyo, pero esta es la riqueza del teatro, claro. Hacen muy bien en señalar esto, porque el actor o la actriz, si un buen director dirá, toma, aquí te dejo este material que viene de aquí, este volcán en ebullición, que yo ya me encargaré un poquito de apagarlo. Pero yo creo que lo primero es encarar el autor. Si el autor es alguien próximo, que también puede ocurrir, local, que ha escrito la obra,
te debe orientar o contextualizar por qué y de qué va el personaje y demás, pero hay que tener en cuenta una cosa, que la persona que actúa, la actriz o el actor, es creador también, ¿eh? Y entonces está generando un contenido, eso que no se olvide nunca. Y ahí es donde tú tienes que dar lo que tú llevas dentro de tu bagaje anterior y de lo que tú crees que deben ser las interpretaciones de determinados contenidos, claro. Tú pones una concha de la playa que lleva muerta 2500 años a actuar y como el director diga por aquí, la concha va a hacer por aquí. Y como la directora dirá por allá, la concha va a hacer por allá. Absolutamente. De hecho, como psicólogo que soy, ya te digo yo, que en la vida no hacemos otra cosa que no actuar, interactuar. Si te estás tomando un café, estás interactuando con una sustancia que te va a quemar o no. Depende de cómo te encuentres y depende de la temperatura. Absolutamente. Cualquier persona puede actuar de una forma o de otra, en un ámbito, en otro, en unas condiciones u otras, pero no se puede descartar a nadie como actor o como actriz. A nadie. Y digo a nadie, al 0% de las personas. Es importante. Pero hay que tener en cuenta que en el momento en que empiezas a actuar, aunque no tengas formación, ya te estás formando, porque vas a tener una persona que te está dirigiendo y ya te está formando. Vas a tener una compañera o compañero que está actuando contigo y ya te está formando. E incluso tú solo estás estudiándote el papel y ya te estás formando. Luego, es importante, pero la formación es condición, va de suyo, va de suyo. En un papel, cuando te dan un papel, ya te estás formando. Si estamos actuando en un ámbito institucional, sí, recompense, vamos a decir, pague o recompense. Vamos a suponer, por ejemplo, una obra de teatro en un colegio. Un colegio que hace una obra de teatro, las personas que participan, actrices y actores en esa obra de teatro, en ese colegio, de Navidad o de lo que sea, deben ser recompensadas, porque han hecho un esfuerzo adicional, han aportado a la gente una calidad adicional y merecen ser reconocidas por ello. El aplauso es un reconocimiento, pero deben ser recompensadas con algo, como sea. Si alguien hace un documental o una figuración o hace tal para cualquier institución, para lo que sea, debe ser recompensada. De alguna manera debe ser recompensada. Llámese monetariamente o llámese con unos bonos de lo que sea. No, el aplauso sí, pero no es suficiente. La respuesta a tu pregunta es sí, siempre. ¿De qué hablábamos? ¿De tu pie? Sí. Ah, no, ya sé de la historia de los dos ladrones, ¿la recuerdas? No. ¿Quieres que te la cuente otra vez? No. Sí, hombre, así matamos al tiempo. Eran dos ladrones crucificados al mismo tiempo que el Salvador. El Salvador. Dos ladrones. Se dice que uno de ellos fue salvado y el otro condenado. ¿Salvado de qué? Del infierno. No. Y sin embargo, ¿cómo es que...? Supongo que no te aburro. No, porque no te escucho. ¿Cómo es que de los cuatro evangelistas solo uno presenta los hechos de ese modo? Los cuatro estaban allí presentes, ¿vale? ¿No? Y solo uno de ellos habla de un ladrón salvado. Veamos, Hugo. Tienes que devolverme la pelota de vez en cuando. Pero, pues, te escucho. Uno de cuatro. De los tres restantes, dos lo mencionan. Y el tercero dice que los otros dos lo insultaron. ¿Quién?
¿Cómo que quién? Es que no entiendo nada. ¿Insultado quién? ¡El Salvador! ¿Por qué? Porque no quiso salvarlo. Del infierno, ¿no? De la muerte. ¿Qué? Pues que había que condenar a los dos. Entonces, pero el otro dice que uno de ellos se salvó. Está de acuerdo, eso es todo. Se hallaban los cuatro y solo uno de ellos habla de un ladrón salvado. ¿Por qué había que hacerle más caso que a los demás? ¿Y quién le hace más caso? Pues todo el mundo, porque solo se conoce esa versión. La gente es estúpida. Delicioso lugar. Son una vía, pero en realidad son una vía interesante. Para lo que tú dices, sí, es interesante porque es una vía muy extensiva. Entonces, no solo para un actor, para cualquier organización o persona que quiera darse a conocer, las redes sociales son muy importantes. Es verdad que el contenido se va a ver en escena o se va a ver en pantalla, pero las redes sociales como instrumento son una red interesante. Para lo que me estás comentando, para otras cosas, pues son, en fin, un ámbito donde hay muchas cosas prescindibles, pero es interesante siempre. Para alguien que quiere darse a conocer debidamente, las redes sociales me parecen un instrumento interesante. Mira, hay una obra a la que le tenemos mucho cariño, el elenco, que es una de Alfonso Paso, que no es desde luego la más importante que hemos hecho, ¿no? Que es Noche Loca, quien tiene boca se equivoca. Esta obra formaba parte de un programa de Madrid que se hizo en el año 99, quiero recordar. Tres obras cortas y entonces esta se hizo ahí en el ámbito. Entonces en el año 99 la hice con Domingo. Previamente, antes de hacerla en el PEC, pues la hicimos en el instituto, en el Victoria Eugenia, que nos llamaban siempre para hacer un preestreno, y entonces, claro, que yo hacía de chulo, así, de tal, un chulo, demasiado chulo y tal, que íbamos a ir a una casa donde había dos señoritas que eran maestras, pero pensábamos que no lo eran, y había un señor que me estaba pegando con el bastón en el pie, en primera fila, porque era un programa, el instituto invitaba a la tercera edad, y cuando hagamos la obra, la señora nos decía que es que mi marido le estaba pegando porque usted era demasiado chulo. Bueno, esta obra, de la que os he dejado una muestra, pues era muy graciosa. 10 años después, Concord, el programa, José María dijo, bueno, este año, como hicimos Esperando a Godot y algo de Kafka el año anterior, vamos a hacer algo cómico, vamos a recuperar unas obras cortas cómicas para la gira que Concord anualmente hacía por Andalucía. Y entonces nos plantamos en Macharabiaya, como cada año, en Benaque, una pedanía de Macharabiaya, y que tienen allí una iglesia prerrománica que la Junta de Andalucía reformó para que se pudieran dar misa y al mismo tiempo hacer actividades culturales, y cada año íbamos allí. Una pedanía muy pequeña, de unos cientos de personas, pero no podíamos faltar porque aquello se llenaba, y entonces ahí hicimos esta de Alfonso Paso, pero en vez de ser Domingo García, mi partener, pues era Francisco Rodríguez, Fran, ¿no? Pero bueno, es igual. Y entonces se nos acercó una familia, porque siempre que acabamos allí hablamos de la obra, con los lugareños, con la gente de allí, que son una gente maravillosa. Y entonces una familia me dijo, qué divertida, qué tal, pero mi padre me ha dicho que no puede venir este año, que le felicite por la del año pasado. Pero la del año pasado, dice, sí, por esa cómo era y tal, y era Esperando a Godot. O sea, en verdad que cuando hicimos Esperando a Godot en el año anterior, todo el mundo se quedó así, una iglesia donde cabían 100 personas, una capilla y tal, que se lo pasaron muy bien con la de Alfonso Paso, pero vinieron a felicitarnos porque no pudieron hablar con nosotros con la del año anterior, que era Esperando a Godot. Y entonces ahí tengo yo una conexión cerebral entre Beckett y Alfonso Paso, Esperando a Godot y Quien tiene boca se equivoca, que todavía me dura. Lo cierto es que no, porque en determinado momento ya os he comentado que dejé de actuar porque era ya un trabajo que cada vez, como tú sabes, se quiere hacer mejor y lleva demasiado tiempo. Me dediqué nada más que a escribir, he estado escribiendo para Mirolde, cuando me lo ha requerido Miguel Escutia, y en todos los belenes de cada año los escribo yo.
me lo paso muy bien, nos lo pasamos muy bien. Documentales que hemos hecho para la Ciudad Autónoma, también para Navidad, a lo largo de los años. Muertos de hambre, escribir, bien. Pero actuar, no. He echado una mano en los belenes anteriores para el tema de algún rey mago, porque hacía falta y es difícil conseguir, pero no tengo proyectos porque actuar me supone un empleo de tiempo y de esfuerzo del que no dispongo desde hace tiempo. Si la cosa es breve, pues puedo aceptar algún papel o alguna tal, pero no tengo ahora mismo proyecto ninguno, aunque escribir no me supone mayor implicación, pero actuar tú sabes que supone ya una implicación personal, anímica y de tiempo del que ahora mismo pues no dispongo. Yo creo que en ese ámbito, como soy poco ambicioso, mis sueños se han cumplido, porque cuando tú escribes una obra y la ves representada, como he visto yo, y además la ves representada y es mejor de lo que tú has escrito, como el caso de que cuando lo ha hecho Mirolde, ¿no? Con Muertos de hambre, por ejemplo, que es una cosa que te queda impresionada y luego piensas, bueno, pero si eso lo has escrito tú, sí, lo has escrito tú, pero perdona que te diga. Yo entonces me pongo en el lugar de los autores de teatro cuando veían sus obras y decían, joder, pero esto es impresionante, claro, pero lo has escrito tú, pero es que ahí en escena hay una serie de personas que también son artistas que están enriqueciendo tu obra. Entonces yo ahí, mis sueños están cumplidos. ¿Qué quisiera yo? Poder escribir algo y actuar algo en lo que yo quedara empequeñecido, la verdad, quedara empequeñecido y que luego yo lo viera en pantalla y que mi aportación como autor o como incluso protagonista no fuera más que un detalle más en algo realmente importante. Porque si yo me viera que lo más importante de lo que sale en pantalla o de lo que sale en escena soy yo, entonces ya vería yo que a lo mejor la calidad ha mermado bastante. De modo que hasta ahí llegaría yo. Entonces, yo creo que lo mejor es empezar con todo. Vamos, de todo un poquito. Eso, de todo un poquito. Claro. Y así trabajamos los cuatro al mismo tiempo. O sea, que por ejemplo, usted empieza con mi compañera y cuando termine con ella, viene usted conmigo. Y su primo empieza conmigo y cuando termine, se va con mi compañera. ¿Qué les parece? Ya. Chelito, hijo, ¿tú has practicado la Dolce Vita? Quitando que no sé lo que es. Si te va el barullo, el todos contra todos, el de quién será este brazo, pues no sé de quién es esa pierna. Macho, explícate más claro. Que estos dos son muy viciosos. Vamos, que se han empeñado a rejuntarnos. Que primero tú con una y yo con otra, y luego el cambio. Pero así, los dos y a plena luz. Pues claro, cosas de Madrid. Bueno, venga, vamos a probar. Bueno, pues nos parece muy bien eso de irse primero con una y luego con la otra. Pero eso nos va a salir más caro. No, al contrario, les puede salir más barato porque ganamos en rapidez y así se entera uno de lo que está haciendo el otro. Y luego hablaban de Sodoma y Gomorra. Bueno, pues por nosotros. ¡Estupendo! Bueno, vamos a ver. ¿Les parece bien entre 7 y 8? ¡Qué barbaridad! Oye, tú. Tranquilo, Chelo, que eso es vampirismo. Señorita, 2 como mucho. Pero es que es la hora de comer. He dicho que 2. ¿Entre 3 y 4? Que 2, coño. Uy, está bien. 2. Pues mañana a las 2 les esperamos. Pues que te incorporaras a una de las compañías de teatro de Melilla, la que más te llamara la atención o con la que más proximidad tuvieras, si fuera aquí en Melilla, porque me vale cualquiera. Me vale con cualquier compañía, me vale Mirolde, por supuesto, pero me vale Cuarto Recinto, me vale Sibila, me vale tal. ¿Por qué? Porque aquí en Melilla hay una calidad escénica
importantísima de la gente joven, de la menos joven y de la veterana. Y si aquí en Melilla alguien, me acuerdo mucho de cuando, ya ha pasado también con Mirolde o con Miguel Escutio, con Paco Casaña, con tal, y sobre todo con José María Antón, que iba a ver una obra y decía, este chico, que venga, pero es que este chico no quiere actuar, no, que venga, solo por el cómo habla, o por el aspecto que tiene, o esta chica, esta voz, que venga. Entonces, ¿sabe? Esa captación no es por el afán de que trabajes en mi grupo, no, porque tú tienes que crecer como persona actuando en escena. Lo vemos mucho en el ámbito de la música. Yo tengo mucho contacto con el conservatorio, con la escuela de música, que tienen profesores y profesoras que están muy implicadas en otros grupos, en jazz, en la camerata melillense y tal, que hacen lo mismo con los chicos y con las chicas. Tú, aquí, a la calle, a tocar. Pues lo mismo con el teatro. Tú, a la calle, a actuar, o al carnaval, o a tal. Es decir, que me resultaría en Melilla muy fácil porque hay muchísima calidad y muchísima gente implicada en el ámbito escénico.